Supongo que en tu caso y tratándose de los buitres, no sé si lo procuraste, pero debe haber sido difícil tomar distancia del hecho de que estás contando la biografía oficial, la historia que ellos quieren contar, que quizás no coincida tampoco con la tuya, con la que vos como comunicador o como fan incluso contarías. No, por eso te hacía la salvedad. Digo, primero, este libro es un libro por encargo. Yo nunca había hecho un libro por encargo. Cuando vos haces un libro, yo los libros que hice, investigué, en Sangre Propia, que estábamos hablando recién, que este fue mi primer libro, que fue un triple crimen del año 89, que digo que fue una cosa realmente apasionante. Yo tuve 2 años, por ejemplo. Después voy a contar alguna anécdota de Sangre Propia. Dale. Y ahí estuve 2 años, más todo, como siempre digo, el trabajo de campo de haber conocido a la familia realmente, y todo el drama de 16 años, etcétera, etcétera. Pero digo, vos ahí, y todos los libros que hice, Mateo y Trasante, los libros después, o sea, yo lo hacía, lo terminaba, después iba a la editorial, después hacía. Acá fue al revés. O sea, a mí me llama Claudia Garín, editora de Planeta, con mucha alegría de mi parte, para decirme, queremos que escribas algo para nosotros, y mejor, como si fuera de esa reunión, yo llevaba una listita de posibles libros, ¿no?, para hacer. ¿Dónde no estaba este? Claro. Y Claudia Garín me plantea esto, y yo le digo, mirá, es maravilloso lo que me estás planteando, porque además yo tenía el vínculo propiamente con la banda, de haber sido el primer tipo de pasar los estómagos, de conocer de todos estos años, de haber sido también de los primeros que pasó los buitres, porque ya no era el único. Ya no tiene, pero de hecho también pero lo vos fuimos. estás diciendo algo que lo dijiste 2 veces. No, digo, es por encargo, era de ellos, y además toda una locura que terminé como Jack Nicholson en la película de Shining, El Resplandor, porque digo, tuve una fecha, tenés que entregarlo, digo, es una locura, una demencia. Entonces, y había que respetar la palabra de ellos, digo, la biografía autorizada de ellos. Lo que quiero decir es una diferencia, por eso yo no estoy en realidad, yo estoy en el epílogo. Por eso, pero cuando tú decís, fui el primero en pasarlo, quizás para un televidente más joven, no entiende a qué se refiere, lo que significaba en el año 83, decir, a ver, ¿qué está pasando con estas bandas que aparecen de rock después de, una década prácticamente de que había desaparecido? En el año 83, que nosotros en el Sodre teníamos el programa de la música que duraba 1 hora, iba de lunes a sábados, de 11 a 12, me acuerdo, nosotros pasábamos demos de bandas uruguayas. No había ni un solo programa en todo el dial que pasara, que primero que fuera dedicado full time, todo el programa, a bandas uruguayas. Que tampoco estoy diciendo específico, porque pasamos también rock argentino, sí, pero de Uruguay pasamos todo lo que podíamos. Lo único que había era Meridiano Juvenil, que además de pasar Led Zeppelin, Jethro Tull, sí, divino, que yo lo escuchaba siempre, por supuesto te pasaba el Totem, te pasaba Días de Blues, y de pronto después también pasó alguna de estas bandas. Pero todo ese movimiento que después generó los toques, un ciclo de toques que yo hice en El Reloj, que el otro día se acordaba Álvaro Coli, y tiene razón, porque era el año 82, 83, mirá qué loco esto, soy el primer productor de un espectáculo de heavy metal en Uruguay, que fue la presencia de Ácido, que es la primera banda de heavy metal en Uruguay, en el año 83, hicimos el primer espectáculo en el Teatro Reloj. Le rompimos todo el teatro a Raquel. No, mentira. No rompimos nada. Eso fue increíble. Llenamos un teatro. Estamos hablando todavía para 200 personas. Militar, por eso no había nada. Por eso es lo que te estoy diciendo. O sea, estábamos nosotros, después pintó el Gato Oviedo con el Templo del Gato, en Mercedes y Rondó, y yo que pasaba los demos de estas bandas. Y Gabriel, que lo cuenta en la conferencia de la presentación, cuenta, dice, yo se me sé la temperatura que había el día, porque aquel se rateó del seminario para llevarme el cassette de Los Estómagos, que fue la primera vez que lo pasé, y lo quería escuchar él, estando él en la radio. Entonces él estaba al lado mío, en realidad, cuando yo lo pasaba. No había nada, era imposible. Que en realidad, mira, te voy a decir algo más, porque estoy hablando de vos, ¿no? No de mí, más allá de que pertenecemos a la misma generación y tuvimos la misma percepción con respecto a esa nueva generación de músicos de rock. Y es el riesgo que significaba pasar estas bandas, si bien no tenían un tipo de letras estrictamente políticas o de lucha contra la dictadura, era algo extremadamente revulsivo. Sí, ¿no? Claro, y las presentaciones en el Templo del Gato eran tipo chirriantes, o sea, era una adrenalina que daba miedo, ¿no? Ahora, vos fíjate, yo siempre hago la evolución rápida de esto para que se vea la estética que tenía el movimiento punk, que se inició efectivamente, ya sea en Estados Unidos los Ramones o los Sex Pistols en Inglaterra y demás bandas, pero todos los penachos y todos aquellos que vos veías que eran los outsides, los tipos que estaban afuera, los rebeldes de la sociedad.
Hoy son Cristiano Ronaldo, o sea, sí, los ves, claro, son jugadores de Barcelona, son celebrities, los tipos andan con los penachos para arriba. Dice obviamente solo el aspecto, no, pero desde esa, pero te quiero decir, para que te des cuenta a través de la moda, que era también uno de los aspectos, porque era rasgar la cultura que había, armar una contracultura rasgando la cultura existente. ¿Cómo han cambiado los ámbitos? O sea, los tipos que eran dementes, luego la gente les tenía miedo, hoy en realidad son las grandes celebridades, lucen igual. Sí. Entonces digo, eso que uno puede graficar es el cambio de mentalidad de lo que estamos hablando, que efectivamente alguien joven de pronto no entienda cómo no existía, no existía ningún programa que pasara esa música. Era una atmósfera realmente asfixiante. Para los músicos. Sí, ¿no? Porque además se podía entender en la lógica de aquellos años, en fin, de todos los temas políticos y cómo había una cultura oficial o dominante que controlaba el régimen, aparecían una generación de músicos que hacían la resistencia desde lo cultural, y luego estaban estas bandas que estaban marginados por ambos, estaban por fuera de todo el... Claro. No estaban, porque no tenían cabida hasta que... La verdad digo, yo personalmente, que precisamente tuve ese programa que era el único que pasaba música en español de músicos locales, el gran quiebre, que también lo dice Gustavo en el libro, fue, y hay que decirlo, hay que reconocer, que parezca realmente contradictorio, de hecho lo fue, porque nadie puede darle para adelante a los militares en Argentina, pero la guerra de las Malvinas y la proscripción de pasar música en inglés en Argentina, es cierto, sí, hizo tuvo su repercusión en Uruguay. Porque primero que los argentinos ya no pasaban música en inglés y tuvieron que salir a hacer discos como locos de artistas argentinos, y eso provocó como, en realidad digo, seguramente uruguayos jóvenes como ellos que cruzaban y escuchaban música, aunque ellos en realidad siempre apuntaron más hacia España, de todas maneras los Beatles y los estómagos también, la herencia está allí, de todas maneras digo, contagió ese efecto como efecto dominó y se cruzaba y se compraba esos discos y eso alimentó de que escuchara el disco de Charly García y quisieras tocar con Charly García, y eso, aunque parezca mentira, tuvo su repercusión también acá en Uruguay, en una cosa surgida de una censura, ¿no? Exactamente, esa paradoja que... Exacto, quería decir terminó favoreciendo, ¿no? A esta generación nadie le regaló nada, ¿no? No, y es otra de las cosas que se ve, o sea, la manera en que los tipos han remado todo hasta último momento. Hay hasta cierto aspecto doloroso, es realmente conmovedor, cierta parte del libro, cuando Pepe Rambao dice, por ejemplo, que el tipo, ¿entendés?, tiene 50 años, es el segundo guitarrista de los Beatles, es uno de los compositores de la banda, y no tiene una viola posta, o sea, tiene una viola hecha de imitación, o sea, el gordo recién Gustavo tiene una Gibson ahora, una Gibson posta, el resto son hechas por luthiers, ¿no? Magníficos luthiers, excelentes copias de los modelos, pero no son, digo, hay cierta tristeza, ¿no?, en decir que estamos hablando de una banda consagrada como los Buitres, que tiene 25, además digo, fíjate en números, que yo lo digo en el epílogo, porque digo, me gusta porque tipo, no vamos a hacer matemática con la música, pero hay que hacerla porque nosotros vamos haciendo los años y no caemos en la cuenta que el rock uruguayo es un fenómeno muy joven de historia. Y yo pongo un mojón, que es el Rompan Todo, el Brillo Rock, que es de los Shakers, de 1965. Y después tenés el quinto conjunto con Mateo, que es de 1966. Sí, pero además con un agravante, que en el 73... coincidiendo con se cortó. Bueno, eso ni que hablar, pero te quiero decir, además de ese agravante, digo, vos igual pensás, y tenés razón, porque no había pensado en eso de que no se pudo hacer nada prácticamente en esos años, ¿no? Pero digo, es cierto, amplifica lo que quiero decir, que el rock uruguayo que pudo haber tenido en Pedrito Ferreira, en George Ross, en muchos, que el candombe beat para mí es el rhythm and blues del rock uruguayo, ¿no? Como para los yankees, es eso, de alguna manera, digo, hagamos números, arrancó en el 66 y estos tipos tienen 25 años de esa historia y de temas. El libro funciona como un doble libro y tiene un cancionero que los tipos me dejaron hacer como una especie de antología, que están citadas las canciones atrás, que para mí son todos clásicos. Estoy hablando de 50 temas. Y dejé 10 temas afuera, que los dejé porque ahí dijo que como el Mientras o algo lo tenías que poner todos, si tuvieras que hacer una antología. Digo, en números es infartante lo que estamos hablando. Tú tuviste que hacer el libro, pero el público canta todas esas canciones. Bueno, es que es lo que yo te digo, después está esa frase tan hecha, pero que funciona, que digo, que es la banda de sonido. Efectivamente, digo, todos conocemos los temas, si no hayan sido fanáticos de la banda, porque los escuchaste en la radio, los escuchaste de costado, los venían escuchando, estaban en el supermercado, no sé, digo, de alguna manera estuvieron siempre, o los reversionan, como Santulo, que hizo solo de los estómagos, y se escucha ahora como el primer día, está tan fresca, digo, siempre se están haciendo versiones y tributos, o sea, los temas viven por sí mismos,
Y es la magia que tienen los tipos en hacer esas melodías, las letras que cantan, te guste o no, los tipos están permanecen y forman parte de la torta total, como digo yo, que arrancó en 1966 de la historia del rock uruguayo, una porción enorme. Sí, claro, o sea, más de la mitad. Y son muchos años. Ahora, y mantenerte. Te voy a hacer una pregunta y ahí sub y baja, lo que decíamos al principio. En realidad toda la banda ha estado siempre subiendo, bajando, subiendo, bajando, ¿no? Después de la pausa, porque quizás lo que tendríamos que preguntarnos, además de celebrar la salida del disco, del libro... Y ahora viene el disco también. No, claro, es como recién ahora hay un libro sobre los Beatles. Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con Daniel Figares. Buscán disquerías Locas Pasiones en el Solís, de Laura Canoura y Hugo Fatoruso. Edita Bizarro.